Introducción, por suerte no hubo que lamentar víctimas, salvo los daños materiales de esta sede de ANSES ubicada en Avellaneda y Humberto Primo, y estamos con Leandro Gamba para que nos dé más detalles acerca de lo que pasó como delegado de ANSES. Bienvenido a Pato de la Mañana, Leandro. Bueno, qué siesta tarde, noche que han tenido ayer, ¿no? Sí, la verdad que dentro del infortunio del accidente, contentos de no tener que lamentar ni personas heridas ni víctimas de ninguna índole, tanto de los trabajadores y trabajadoras del organismo como, bueno, de la gente que estaba en la vía pública al momento del incidente, ¿no? Vamos a empezar, Pato, a cronicar cómo fueron los hechos en sí. 4 menos cuarto, 4 menos 10 de la siesta de esta Volkswagen Saveiro de color blanca que transitaba en dirección hacia el centro por el puente, venía a escasa velocidad, quiere esquivar un auto que venía en rojo sobre Humberto Primo, lo logra esquivarle Leandro y pasa el cordoncito de acá del costado donde se hace el triángulo y se mete de lleno acá en la mampara, en lo que es el frente del edificio de la ANSES. Me imagino, a esa hora había gente adentro trabajando. No, afortunadamente solo quedábamos algunos trabajadores que son del equipo de mantenimiento y limpieza del organismo, personal de seguridad, una compañera que es administrativa y bueno, en mi caso acababa de terminar una reunión de trabajo y ya las personas que habían asistido se habían ido de la oficina, pero sí, fue una situación la verdad que inédita, preocupante, pero insisto que con cierto grado de suerte dentro del infortunio, ¿no? Le contemos a la gente a esta hora del mediodía cómo están trabajando. ¿No hay atención en la planta baja? ¿Hay atención en la planta superior, en el primer piso? Sí, organizamos la tarea de tal manera de no resentir totalmente el funcionamiento de la oficina. Quiero aclarar, digamos, que producto del accidente hubo algunos daños en algunas líneas eléctricas que hacen que el área de lo que nosotros llamamos atención integral, que tiene que ver con todos aquellos trámites vinculados a asignaciones, cambio de medio de pago, actualización de datos personales, bueno, fue esa área la que mayores daños sufrió. Producto de eso es que de momento tenemos suspendido la atención de turnos espontáneos para esos trámites. Aquellas personas que tenían turno previo se los está contactando para reprogramarlos. Y lo que estamos manteniendo es la atención de la planta alta, quienes conocen, es el área donde se realizan todos los trámites vinculados a jubilaciones y trámites previsionales. Esa unidad está atendiendo con normalidad. Por lo cual aquella persona que justo hoy tenía un turno después que lo sacó hace 2 o 3 meses, bueno, hay que ver cómo es cada caso. Bueno, afortunadamente el área afectada en general tiene otra demora con los turnos. Por eso remarcamos que la actividad en el área de trámites previsionales, es decir, de trámites de jubilados, se mantiene, porque son los que mayor demora tienen y sí, estamos muy interesados en que quienes tenían turnos sepan que se está atendiendo y concurran a la UDAI para poder tramitar normalmente, hacer normalmente sus trámites. Pero aquellos que tenían, insisto, turnos en las áreas vinculadas a asignaciones, a créditos, sí que se queden tranquilos que los vamos a contactar para reprogramar la asistencia. Un accidente con suerte, porque a esa hora de la siesta tampoco Pato y Moni circulaba nadie por acá, porque imaginemos, ¿no?, lo que hubiese sido esto a las 8 o 9 de la mañana, por ejemplo, la semana pasada o la semana que se buscaba el bono del gobierno nacional, que eran colas importantes, acá hubiera sido un desastre, ¿no? Sí, en general en ese horario ya... Por empezar, ya cesó la atención al público. Nosotros, nuestro horario de atención es de 8 a 14 horas, atención al público. Sí, es un horario a las 15, hasta las 15:30, donde habitualmente hay personal de ANSES trabajando y haciendo tareas administrativas. Pero sí, podría haber sido una tragedia y la verdad que más allá de los daños materiales, que es lo menos importante sin duda, estamos contentos de no tener que estar contando o lamentando otra situación, digamos. Sí, Pato, decime. Para que le pregunte al señor de ANSES, ¿habrá alguna posibilidad que, habida cuenta del accidente que hubo ayer, pongan alguna barrera ahí en la esquina esa, para que si hay otro accidente, el auto no entre al ANSES, sino que pegue, no sé, en algún caño, en algún poste, algo, una contención?
Me pregunta muy bien Pato Fernández del estudio, ¿se ha previsto de ANSES Nacional, no te digo acá Córdoba, hacer prevención, un acto de prevención tratando de colocar para el futuro algún tipo de barrera de contención, algo de cemento, algo que pueda, digamos, impedir que en el caso de que hubiera un accidente acá, un vehículo, un utilitario pudiera subirse a la vereda? ¿Se ha hablado algo a nivel nacional para la hora de la prevención de otro futuro accidente, Dios no quiera? No, eso no es competencia del organismo a nivel nacional. Lo que sí hicimos ayer es interiorizarnos con personal de la Municipalidad de Córdoba de cómo iniciar los trámites para tratar de gestionar alguna protección, alguna suerte de guardarray que permita evitar futuras, ojalá que no, situaciones de este tipo. Pero nos pusimos a trabajar ayer mismo desde aquí, desde nuestra oficina y desde la oficina central de la Regional Centro, que es la que nuclea todas las oficinas de Córdoba. Perfecto. La atención de a poco se está normalizando. Sí, vamos a estar comunicando en las próximas horas las novedades. Ahora está llegando un equipo de planificación e infraestructura a nivel central que va a valorar la situación de las instalaciones eléctricas y de la infraestructura, y en función de eso también vamos a poder ir comunicando cómo se va estableciendo el servicio en los próximos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pato, así pasaba Leandro Gamba, el delegado de ANSES Córdoba, acerca de todo lo que pasó con este accidente en horas de la siesta en la jornada de ayer y cómo hasta hoy la atención en esta sede del ANSES acá en Humberto Primo y Avellaneda. Perfecto, Gustavito Vicellares, desde las calles de Córdoba, como siempre, trayéndonos las últimas noticias, las últimas novedades. Gracias, Gustavo. Ahora, cómodamente instalado en nuestro living, vamos a recibir al escritor y amigo Hernán Lambers, que ya viene habitualmente una vez al mes. Hernán, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Hernán? Muy bien. Qué gusto recibirte. Gusto verte. Un gusto estar acá. Bueno, siempre vengo con alguna historia de Córdoba. Hoy de lo que vamos a hablar es de un lugar que es un poco un símbolo de Córdoba, así como la Estatua de la Libertad lo es de Nueva York, o la Torre Eiffel de París, en Francia. Una vez se pregunta cuál es el símbolo de Córdoba, ¿no? Uno se pregunta cuál es el monumento que lo caracteriza, o el edificio, se pregunta cuál puede ser el Patio Olmos, es el Parque Sarmiento, el faro ese que han hecho, y en realidad es algo que lo vemos continuamente, está alrededor nuestro, lo atravesamos casi todos los días, que es la Cañada. Un lugar emblemático. El lugar emblemático, en realidad, el equivalente al obelisco que tenemos los cordobeses, aunque no lo veamos, porque no está tan concentrado como el obelisco en una plazoleta, sino que se estira a lo largo de 30 cuadras, es la Cañada. La Cañada es muy probablemente la arboleda continua de árboles de tipa más larga del mundo. ¿Ah, sí? Hace un par de años vinieron de la BBC de Londres a estudiarlo, al tema de las tipas, porque encima tiene una característica que es lo que se llama el llanto de las tipas, que consiste en que un mes al año, en esta época, en octubre, principios de noviembre, las tipas de la Cañada largan una especie de, como si fuera de nevada, como si fuera de lluvia espumosa, que vinieron a estudiar estos periodistas de la BBC de Londres, y lo estudiaron en Buenos Aires. En Buenos Aires hay, la extensión más larga de tipas es en la calle Pedro Goyena, que tiene 5 cuadras, y en algunas cuadras de Palermo y en la Costanera Sur. O sea que la nuestra sería la más extensa del mundo, es y muy mucho más que probable la que de Buenos sea, Aires. claro. Y esas tipas, ¿cuándo se plantaron? Mira, esas se plantaron en 1948. En 1948 un hombre descubrió que estos árboles, que no son de Córdoba, sino que son de una zona llamada Las Yungas de Jujuy, un hombre descubrió que se podían dar bien acá en Córdoba, y lo intentó y las trajo. Era el arquitecto Thais, que era un poco el personaje de moda del paisajismo de la época, ¿no? Él trajo 375 tipas, las plantó a lo largo de 30 cuadras, y estas tipas, que llegan a alcanzar la altura de un edificio de 6 pisos, crecieron de una forma muy particular, que es hacia el interior. Uno cree que están hacia el interior de la Cañada, ¿no? Y uno puede creer que es buscando el agua, y en realidad lo que buscan es el sol.
Porque Había un marco algunas- realmente Sí, bellísimo. sí, es imponente ver en algunas imágenes aéreas cómo las tipas prácticamente tapan la cañada. Sí, 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 ¿no? sí, Marco sí, hermoso, es sí. increíble. Vos sabés que estas tipas producen eso que decíamos, el llanto de las tipas debido a un insecto, la chicharrita de la espuma, que cuando está en estado de larva larga una espuma que una vez al mes, un mes al año, el que pasa por ahí lo nota. Fíjate vos que la cañada, uno ahora la ha interiorizado totalmente a la ciudad de Córdoba, pero hasta 1910 aproximadamente era el límite de Córdoba, o sea, era una especie de circunvalación que tenía Córdoba. O sea, Claro. vos si pasabas más Tenías allá de afuera, sí. la Colón, por ejemplo, Sí, y Cañada, no había nada. ya no había nada, era como si fueras a la nada. Sí. De hecho, era como pasar más allá. Incluso de noche era una zona absolutamente temida, era lo que se llamaba el Abrojal. Era una zona roja. Era incluso la zona roja. Sí, 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 los alrededores de esa zona, lo que ahora son el barrio Güemes o el Paseo de las Artes, era una zona incluso realmente temida, porque ahí estaba un personaje que se hizo famoso durante muchos años, que era la Pelada de la Cañada. La Pelada de la Cañada era un personaje que aparecía en la época de nuestros abuelos, alrededor de 1925, apareció durante unos 40 años. Era un personaje que muchos pueden creer que es una leyenda, pero sin embargo existe, hay mucha existió, gente que la una mujer, conoció. sí. Yo lo relato en mi página de Facebook. Tengo mucha gente que me comenta que sus padres ¿Han visto? la han visto y han tratado con ella. La Pelada de la Cañada era una mujer que seguía a los hombres y lloraba, les hablaba en lo que parecían ser otros idiomas, los agarraba, a las mujeres incluso las perseguía y les arrancaba los crucifijos. Y todo eso uno ahora le puede parecer extraño, pero que se le apareciera en 1920, 1930, donde casi no había luz eléctrica, era realmente atemorizante. La gente hacía un rodeo muy grande para no pasar por esa zona. E incluso los policías, era raro que se animaran a ir si no eran grupos de 5 o 6 y a caballo, porque la presencia de la Pelada de la Cañada realmente imponía miedo. Se ¿Pero dice, era una prostituta ella? no, parece ser que es una mujer a quien cerca de 1920 la habían violado en una patota, la tiraron a la cañada y quedó medio mal de la cabeza, y durante 40 años se dedicó, dentro de su demencia, a aterrorizar a la gente. En toda esa zona, precisamente roja, en toda esa zona de prostíbulos, en donde se encontraba a lo mejor con alguien borracho, con alguien que iba solo, solía perseguir a personas solas. La Pelada de la Cañada desapareció de un día para el otro, alrededor de 1978, 1980, y nunca más se la vio. Se cree que probablemente se haya muerto. Y ese fue el hecho por el cual... final. ¿Existió? Yo pensaba que era un... No es un realmente era mito ni mujer. una Claro. imaginación. ¿Existió? Cuando uno era chico, uno se lo amenazaba con el hombre de la bolsa, que sí es un mito, lo Claro. mismo que la Se va a llevar el Llorona hombre de la bolsa. o la claro, rubia sí. del cementerio, son mitos que existen en todas las culturas. Pero la Pelada de la Cañada es bien de Córdoba y no hay otra. Si uno se pone a ver otros mitos que andan por acá, como por ejemplo la Llorona, hay una Llorona en México, prácticamente en todos los países. La historia de la rubia del cementerio, esa clásica rubia que se sube al taxi, le pide que lo lleve al taxista, le presta el saco, la campera, y después la encuentra sobre una tumba esa campera. Esa historia yo la escuché y fue tapa de los diarios, pero de otro lugar, cuando vivía en Chubut. O sea, son historias que aparecen en todos lados. Pero la Pelada de la Cañada, yo creo que a fuerza de haber sido realidad, y durante unos 40 años, fue una historia que quedó realmente en la mente de nuestros padres y de nuestros abuelos. Escúchame, Hernán, no, te quería preguntar esto. Arquitectónicamente, la Cañada
que tiene ese trabajo hecho en piedra tan bello, ¿no? Y tan particular, vinieron trabajadores de Europa para hacerlo. Claro. ¿no? ¿Qué pasa con la Cañada? La Cañada uno la ve y eso es un pequeño arroyo. En 1600 era un pequeño arroyo que limitaba Córdoba. La Cañada nace detrás del monumento de Miriam Stefford, en donde hay una laguna que se llama precisamente La Lagunilla. Ahí recorre 28 kilómetros y lo que conocemos como La Cañada, que está con el muro Sí, a modo de como piedra, competición de eso. son 3 kilómetros, pero en realidad tiene 28. El problema es cuando se inundaba. Por ejemplo, en 1890 inundó Córdoba y mató a 200 personas. Increíble. Y a uno le puede parecer mucho, pero uno no se imagina lo que era Córdoba en 1890. En 1890 una tragedia. Córdoba tenía los habitantes que tenía Villa María, como si ahora se murieran 200 personas en Villa María. Tragedia. En 1939 fue la última inundación, habían hecho el calicanto, que era cal con canto rodado, eso lo habían hecho los jesuitas con algún albañil español. Pero en 1939, que no fue hace tanto, dio vuelta a colectivos y llegó hasta la Plaza San Martín, inundó toda la Plaza San Martín. Y ahí se decidió construir, trayendo picapedreros de Croacia, que es justamente lo que vos decías, que eran los mejores picapedreros del mundo, para que lo hicieran, moldearan la piedra e hicieran esa construcción en estilo románico, que es la que vemos ahora. Hoy sería imposible Claro. traer a empleados europeos para No. que hagan una obra acá. Claro. ¿Con qué Era otro guita tiempo. pagábamos en ese entonces? Hoy en este momento somos nosotros los que estamos enviando a nuestros hijos como trabajadores Trabajadores afuera. Claro. a Europa exacto. o a Nueva Zelanda, Mira qué- solamente que lo llaman work and travel o algo por el Bien. estilo, con algún nombre en inglés para que suene bien, pero era el equivalente. Así fue una obra arquitectónica justamente para prevenir futuras inundaciones. Exactamente, Bien. sí, que las habría si no existieran en este momento. Los croatas también construyeron que si te fijas es la misma piedra, el arco de Ferreira. Claro, claro. Por donde pasaban los autos Sí, por el medio. Ahora años, quedó años. como una construcción que se bordea, ¿no? Pero a veces uno cuando escucha, Pato, las historias, e incluso las historias de la Revolución de Mayo o de la Casa de Tucumán, no se imagina la cantidad de habitantes que había. Pero cuando pasó la Revolución de Mayo en Buenos Aires tenía 40.000, 50.000 habitantes. Era el cabildo, toda esa escena que uno vio con los paraguas, se daba en una ciudad que era de un tamaño entre Río Segundo ahora y Villa María. Sí. Y Córdoba era una ciudad del tamaño de Río Segundo o más chica. E incluso era más chica en el sentido, en 1815, por ejemplo, cuando vino San Martín acá, que vino Saldán, en 1817, era una ciudad que tenía 18.000 habitantes, Córdoba. Qué increíble. De los cuales gran parte eran esclavos negros que no tenían una gran participación en la vida social. O sea, era muy fácil los 3 meses que vivió San Martín en Córdoba, cruzártelo en la Plaza San Martín, que todavía no se llamaría así, porque él todavía no se había destacado, pero era muy fácil cruzárselo porque Córdoba era la Plaza San Martín y 5 cuadras a la Y redonda. se acababa todo. ¿Entendés? Bueno, Hernán, querido, qué lindo es escuchar estas historias, cómo uno aprende. Mucho. Viene una vez al mes, Hernán, y nos trae una historia rica. Te agradecemos mucho tu presencia, te esperamos el mes que viene. ¿sí? Un gusto Muchas estar Bueno, acá. gracias. Gente querida, nos vamos a un nuevo corte, quédate ahí, ya venimos rapidito, dale.